buenos días a todo el auditorio. El día de hoy nos place presentar la actividad de enfoques en cardiología. Nos acompaña el doctor José Ramón González Juanatey, actualmente jefe del Servicio de Cardiología y de Unidad de Cuidados Coronarios, catedrático de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, presidente anterior de la Sociedad Española de Cardiología, director del Grupo de Investigación Cardiovascular en el Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago, miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad de España, reconocido como médico español del año en el 2014, expresidente de la sección de la hipertensión arterial de la Sociedad Española de Cardiología y pues todos conocemos ya con una amplia experiencia en la publicación de más de 400 artículos en revistas de alto impacto de cardiología. El doctor José Ramón nos va a hablar hoy precisamente de eh, 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 acerca de cuándo revascularizar pacientes con enfermedad coronaria estable con implicaciones del estudio de isquemia. Doctor José Ramón, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación y en nombre de la sección de cardiología del programa de medicina de la Universidad de Antioquia le damos la bienvenida. Adelante, doctor. Muy bien, pues buenos días ahí en Colombia y ojalá pronto podamos vernos y compartir de forma presencial. Para mí es un placer estar con colegas de Colombia y debatiendo sobre un tema de extraordinaria relevancia en el año 22, que es qué lecciones hay del estudio de isquemia, es decir, cuál es nuestra actitud en pacientes con angina crónica, en el fondo es síndromes coronarios crónicos. Vuelvo a repetir que es una de los elementos clínicos y de decisiones clínicas frecuentes y que la evidencia actual sugiere algún tipo de cambio en la orientación, fundamentalmente de cuándo revascularizar. Mis conflictos de interés relacionados con esta presentación. Como os decía, el estudio isquemia ha venido de alguna forma a aportar una información de extraordinaria relevancia clínica en la toma de decisiones respecto a qué hacer en pacientes con angina crónica, pacientes isquémicos crónicos con angina crónica, fundamentalmente angina de esfuerzo y angina crónica que antes llamábamos estable y que ese apellido de estable en las nuevas guías ha desaparecido, es más angina crónica y que realmente afecta a muchos pacientes y estos resultados afectan a algunas de las decisiones que casi cada día tomamos con este grupo de pacientes. En primer lugar, ¿por qué el estudio isquemia? ¿Por qué hubo que llevar a cabo el estudio isquemia? En realidad, los pacientes con angina crónica o síndromes coronarios crónicos, el tratamiento pues se basa en cambios en el estilo de vida, es uno de los pilares fundamentales de este tipo de pacientes, tratamiento médico y revascularización, tratamiento médico óptimo, control de factores de riesgo, control del LDL, control de presión en los diabéticos y pues, antiagregantes y otros fármacos fundamentalmente antianginosos y revascularización. En realidad, en el tratamiento médico sería prevención secundaria, que fundamentalmente es cambios, control de factores de riesgo, lípidos, presión, diabetes y ya la selección de fármacos antiisquémicos y luego cuándo revascularizar a este grupo de pacientes. Por tanto, sería de esta forma cuando revascularizar y también en el modo de revascularizar, qué pacientes se benefician cuando tienen indicación de revascularización, de cirugía o de intervencionismo percutáneo. Por tanto, a día de hoy, los síndromes coronarios crónicos tienen una orientación de cómo manejarlos de forma integral con cambios en su estilo de vida, ejercicio, dieta, peso, tabaco, tratamiento médico en prevención secundaria, antiagregantes, estatinas, control de factores de riesgo y ya fármacos antiisquémicos y en quién revascularizar y en quién revascularizar, con qué, cómo revascularizar, quién mejores candidatos para cirugía, quién serían mejores candidatos para intervencionismo percutáneo.
Esta es la evolución histórica del intervencionismo coronario en nuestro país, en España, pero que probablemente sea superponible a lo que suceda en vuestro país, en Colombia. En el año 20, probablemente también influido por la pandemia, ha habido una reducción significativa de los pacientes sometidos a intervencionismo coronario, fundamentalmente a angioplastia coronaria. Pero también pensamos que en parte esta reducción vino condicionada por los resultados del estudio isquemia que luego comentaremos. Por tanto, intervencionismo coronario ha habido pues, una especie de incremento ligero en los últimos años y bruscamente en el año 20 observamos una reducción significativa que puede tener relación con la pandemia, pero también pensamos que tiene relación con los resultados del estudio isquemia. En ese sentido, como antes comentaba, y el estudio isquemia lo contempla de una forma clara, nosotros necesitamos actuar de forma integral en pacientes con cardiopatía isquémica. Con cardiopatía isquémica, tanto síndrome coronario agudo, que eso es otro contexto, como pacientes en prevención secundaria y lo que hoy nos ocupa, que es la angina crónica o la isquemia crónica. Por tanto, cambios en el estilo de vida, control de factores de riesgo, utilización de antiagregantes, fármacos para el control lipídico. En este momento el objetivo del LDL, como sabéis, en este paciente es menos de 55 miligramos por decilitro, con todas las herramientas que tenemos, bloqueantes del sistema, beta bloqueantes y ya, además de beta bloqueantes, otros fármacos antiisquémicos. Sería, de alguna forma, cómo manejar a pacientes con cardiopatía isquémica crónica. Y ya existe beneficio en pacientes con anatomía coronaria subsidiaria de la revascularización rutinaria, pudiéramos decir, cuando hay lesiones coronarias susceptibles de ser revascularizadas mediante angioplastia frente a tratamiento médico. Es decir, angioplastia más tratamiento médico frente a tratamiento médico solo. Y como veis, esto es uno de los metaanálisis que ya tiene unos años más importantes en donde no había de forma clara un beneficio de la revascularización sistemática, rutinaria, en pacientes con angina crónica, ni en la reducción de la muerte, ni en el infarto, ni en un poco en la angina, quizás en la necesidad de revascularización. Claro, los revascularizados siempre tienen menos necesidad de revascularizar subsecuentemente. Por tanto, teníamos dudas de que la revascularización en pacientes con lesiones susceptibles de ser revascularizadas con angioplastia o con cirugía, frente a no revascularizar y tratamiento médico óptimo de rutina. Esto es rutinario, ya veremos luego en quién sigue existiendo una clara indicación de la revascularización, pues la revascularización, en este caso la angioplastia, no aportaba beneficios significativos. Había muchas limitaciones en los estudios previos, pues muchos de los pacientes pues, incluso no tenían isquemia, había a veces problemas en la randomización, sobre todo aquellos que iban a intervencionismo. Muchas veces la revascularización no era óptima, ni en el CURAS, ni en el VARI2D, pocos stents liberadores de fármacos, de plataformas modernas, no se utilizaba FCR e incluso la terapia médica óptima ha cambiado a lo largo del tiempo. Por tanto, datos previos que sugerían que no había beneficio de revascularizar de forma rutinaria a pacientes con isquemia, angina crónica, con algunas limitaciones. Y en ese sentido vemos, pues bueno, todos los ensayos clínicos o los más importantes en pacientes con enfermedad coronaria crónica, estable, revascularización frente a tratamiento médico y como veis todos neutral, 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 todos neutral. Por tanto, gran duda en quién la revascularización en pacientes con angina crónica beneficia al paciente, es bueno para el paciente frente al tratamiento médico óptimo, siempre teniendo en cuenta que el tratamiento médico óptimo es para todos. Hasta ahora
no había ninguna evidencia sólida en los ensayos clínicos disponibles, a pesar de que muchos cardiólogos intervencionistas, cuando ven una lesión en un paciente con isquemia o con angina, deciden dilatarla, pero deciden dilatarla porque ellos deciden dilatarla, no porque exista o que existiese ninguna evidencia de un beneficio pronóstico en ese grupo de pacientes. Es más, incluso algún subanálisis, este es un subanálisis del estudio Courage, decía que cuando había más de un 10% del miocardio isquémico, ahí sí que a partir de ahí la revascularización más tratamiento médico era mejor que el tratamiento médico solo. Pero este es un subanálisis, como todos sabéis, del Courage, con todas las limitaciones, y bueno, te obligaba a cuantificar la isquemia que el paciente tenía y se sugería que a más isquemia, más beneficio de la revascularización. Vuelvo a repetir, con todas las limitaciones de un análisis de subgrupos. Además, como antes comentaba, bueno, es decir, la revascularización ha tenido a lo largo del tiempo cambios, de alguna forma incluso tanto la revascularización quirúrgica, la importancia de los injertos arteriales, yo creo que es muy importante la revascularización arterial, la importancia de la revascularización completa, mucho avance en las plataformas de los stents, el abordaje radial, los nuevos stents, la revascularización completa, el FFR, y ya no digamos el tratamiento médico óptimo, en donde el tratamiento médico óptimo ha cambiado de forma dramática. En este momento tenemos un arsenal terapéutico en pacientes con cardiopatía isquémica para prevención, antiagregantes, estatinas, ezetimibe, IPCSK9, beta bloqueantes, nuevos antianginosos. Por tanto, ha cambiado mucho el panorama, y este cambio del panorama, tanto en la cirugía como en la angioplastia, como en el tratamiento médico, hacen que los resultados de ensayos clínicos históricos pues probablemente no apliquen a la situación actual y fuera necesario un ensayo clínico como el estudio isquemia. Porque fijaros, en el estudio CAS, libres de angina, y esto es un estudio del año 90, los pacientes con cirugía frente a no cirugía, claro, en el año 90, los sometidos a cirugía más libres de angina. Pero fijaros en el Courage, en el 2007, libres de angina frente con angioplastia más tratamiento médico óptimo frente a tratamiento médico óptimo, pues la diferencia ya no era tan clara. Incluso a los 5 años prácticamente no había diferencia. Por tanto, la situación ha cambiado, y esta situación cambiante pues nos obliga a diseñar nuevos ensayos clínicos que nos oriente qué pacientes con angina crónica o isquemia crónica se pueden beneficiar de la revascularización añadida al tratamiento médico óptimo. Y de ahí el estudio isquemia. Sabéis que el estudio isquemia se incluyeron pacientes crónicos con isquemia, al menos moderada, en ese sentido, con isquemia moderada. También hubo un subanálisis en pacientes con filtrado glomerular menor de 30, en donde se le hacía un TAC, en el TAC se excluía enfermedad de tronco, y a los que se excluía enfermedad de tronco y en el TAC se observaba lesiones coronarias, se randomizaban a ir a la sala de hemodinámica, ver qué lesiones coronarias tenía y revascularizarlas, frente a un tratamiento más conservador, tratamiento médico óptimo, y solo ir a la sala de hemodinámica y hacer un cateterismo en aquellos que seguían con angina a pesar del tratamiento médico óptimo, en que entre el paciente y su médico decidieran que a pesar del tratamiento médico óptimo esa angina no era tolerable, y entonces iban a la sala de hemodinámica. Randomización, por tanto, un estudio basado en el CT, pacientes con angina e isquemia, CT, lesiones coronarias, excluyendo la lesión de tronco, y ahí se randomizan a estrategia invasiva
o estrategia conservadora. También, como sabéis, en el estudio de isquemia se incluyeron los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Estas son las características de los pacientes: 64 años de media, fracción de eyección media normal, un 20% con infarto previo, casi todos con historia de angina, esto es muy importante, y una parte angina más frecuente en los últimos meses. Por tanto, pacientes que vemos en práctica clínica, angina crónica en esta población de pacientes. Esta es la anatomía coronaria de los pacientes y vemos que enfermedad coronaria, más de un 50% de estenosis de 1, 2 o 3 vasos, está bastante equilibrado, un poco más en la estrategia conservadora de 2 vasos, pero bueno, esto vemos, e incluso vemos frecuencia de lesión en la descendente anterior, y el 90% casi tenía lesiones en la descendente anterior, y vemos que hasta un 50% lesión en la descendente anterior proximal. Por tanto, enfermedad coronaria relativamente compleja, ya que solo un 20% tenía enfermedad de un vaso y además la mitad de los pacientes tenían enfermedad en la descendente anterior proximal. Y esto es lo que ha sucedido. Los pacientes vemos que en la estrategia invasiva frente a la estrategia conservadora, el cateterismo se hace en todos de la estrategia invasiva, en prácticamente todos, y en la estrategia conservadora al principio no, pero luego veis que hasta cerca de un 30% a 5 años acaba llevándose a la sala de hemodinámica, probablemente por el fallo, como antes comentábamos, en el control de la angina. Y revascularización, pues vemos que de todos los que iban a la sala de hemodinámica se revascularizó un 80%, había pacientes con lesiones que eran un 20% no revascularizables, y en el pacientes con estrategia inicial conservadora, al final se revascularizó algo más del 23%, sobre todo por lo que comentábamos antes, ¿no? Por fallo en el control, o el tratamiento médico no era capaz de controlar la angina. Vemos aquí además cómo se revascularizaron, vemos que la mayoría de los pacientes se revascularizaron con angioplastia y un 25% fue sometido a cirugía coronaria. Y este es el objetivo primario. Esta es, para mí, una de las grandes figuras de la cardiología de los últimos 5 años, porque viene de alguna forma a orientar. Yo no voy a decir que venga a resolver de forma completa qué hacer en pacientes con angina crónica, pero sí viene a orientarnos en que de forma rutinaria en pacientes con angina y enfermedad coronaria significativa, más de 80% con enfermedad en la ADA, incluso más del 50%, con un 50% de lesión en la descendente anterior proximal, no hay diferencia significativa en el objetivo primario, que es un combinado de muerte cardiovascular, infarto, angina, insuficiencia cardíaca, reanimación cardiopulmonar, necesidad de reanimación cardiopulmonar ni stroke. Vemos además que las curvas se cruzan a los 2 años y vemos que el conservador era algo mejor al principio del seguimiento, luego se cruzan, pero de forma global no hay diferencias significativas. Por tanto, primera gran lección de la isquemia, que luego veremos. De forma rutinaria, los pacientes con enfermedad coronaria y angina crónica no se benefician de revascularizar todas sus lesiones. Lo vemos aquí, este es el objetivo primario, este es muerte de causa cardiovascular e infarto, tampoco beneficio, este es mortalidad total, tampoco beneficio, y esto es infarto de miocardio, tampoco beneficio. No hay beneficio de revascularizar de forma rutinaria a pacientes con angina y lesiones coronarias susceptibles de ser revascularizadas, excluyendo el tronco común y la insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Y alguna orientación en el análisis de subgrupos. Y vemos que en el análisis de subgrupos, para mí esto incluso le da más robustez al estudio. Vemos que no hay diferencia entre ser diabético o no diabético, no hay diferencia incluso en la optimización, no hay diferencia en la lesión, en la severidad de la enfermedad coronaria, 1 vaso, 2 vasos, 3 vasos. Vemos que incluso en 3 vasos
La angioplastia no fue mejor que el tratamiento médico óptimo. Presencia o no de enfermedad proximal de la descendente anterior, ausencia de beneficio e incluso magnitud de la isquemia, algo que antes el Courage nos decía que más de un 10% de miocardio isquémico podría beneficiarse de la revascularización. En el isquemia, con tratamiento médico más moderno, más actualizado que el que se usaba en el Courage, veis que no hay beneficio de la revascularización rutinaria con independencia de la severidad de la isquemia, ni en isquemia ligera, ni en moderada, ni en severa. Vemos aquí, es una publicación muy reciente de la Revista Europea de Cardiología, en donde vemos que no hay diferencia ni en el primer evento, ni en los eventos cardiovasculares totales durante el seguimiento. Vemos que no hay diferencias significativas frente a revascularizar, frente a no revascularizar, solo revascularizar, porque no es revascularizar, es solo revascularizar cuando el médico encargado del paciente decide que el tratamiento médico no puede controlarle la angina y entonces sí le revasculariza, que como veis a lo largo del estudio fue algo más de un 20%. Pero de forma global tampoco en los eventos recurrentes hubo diferencias significativas. Estancia hospitalaria, bueno, vemos que la estrategia invasiva, pues al principio podría tener una menor estancia, pero vemos que no hay diferencias significativas también en las dos estrategias respecto al consumo de recursos medido por días de estancia en el hospital entre la estrategia conservadora, tratamiento médico óptimo sin revascularización rutinaria, frente a tratamiento médico óptimo y revascularización. Yo he tenido la oportunidad de participar en este subanálisis de los diabéticos y vemos que en diabéticos o no diabéticos tampoco diferencias, no por ser diabético con angina crónica te vas a beneficiar de revascularización rutinaria frente a los no diabéticos, que como veis no hay diferencias significativas en la población, en el grupo de diabéticos y en el grupo de no diabéticos. Y también, y este es el Ischemia Sick-ID, que también fue otra publicación del New England en el año 20, los pacientes con angina crónica y enfermedad renal crónica, con depresión del filtrado menor de 30, no se benefician de revascularización rutinaria frente a tratamiento médico óptimo. Otra gran información del estudio isquemia. ¿Algún beneficio? Bueno, la calidad de vida, la mejoría un poco en la calidad de vida fue algo mayor, probablemente porque el número de pacientes libres de angina fue significativa, algo mayor en el grupo sometido a revascularización frente al grupo conservador sometido a tratamiento médico óptimo inicial y solo revascularización cuando fracasase el tratamiento médico en el control de la angina. Por tanto, claro, cualquiera puede decidir qué hacer con sus pacientes, pero hay que tener muy en cuenta esta información porque los hechos son los hechos de un ensayo clínico. Otra cosa es interpretaciones, que en realidad esto es cómo trasladar estos resultados a nuestra práctica clínica, que son qué lecciones aprendemos del estudio isquemia o debemos aprender del estudio isquemia. Primera, esta. Tener estenosis coronarias no es igual a revascularización. No podemos seguir con algo antiguo, ya no se seguía de eso que llamábamos el reflejo como óculo dilatador. Veíamos una lesión y esa lesión se ponía un stent. Eso ya no se soporta en el año 22. Y siguiente mensaje, esto es, el cardiólogo clínico responsable del paciente es el que toma la decisión con el hemodinamista de a quién revascularizar o a quién no. No es el hemodinamista el que toma la decisión. Es el cardiólogo clínico, pero es claro que tener lesiones coronarias no implica revascularización. ¿Por qué? Porque sabemos que en pacientes con angina hay hasta un 20% que no tiene lesiones coronarias significativas. La enfermedad microvascular, angina microvascular, existe y por tanto hay una proporción importante que llega a ser hasta un 20% de pacientes que tienen angina
moderada e incluso isquemia severa, isquemia moderada severa, que no tienen lesiones coronarias. Por tanto, tener angina no es igual a tener lesiones coronarias. Y después que hay la enfermedad de tronco y el TAC, yo creo que es una buena herramienta para descartar enfermedad de tronco, que sabéis que la enfermedad de tronco significativa, ahí sí que a día de hoy pues la revascularización debe llevarse a cabo, una revascularización rutinaria, a poder ser con cirugía, ya que por ahora, salvo algún escenario de tronco, como puede ser una lesión muy concreta en el tercio medio del tronco, que no afecta a la bifurcación, algún escenario en donde también puede considerarse la angioplastia. Por tanto, ojo con las lesiones de tronco. Y ya, lesión de la isquemia, el TAC juega un gran papel. En estos pacientes, el TAC coronario se hace de forma muy rápida, el coste es relativamente pequeño en estos momentos, radia muy poco, ya que en pacientes con angina e isquemia te identifica aquellos que no tienen lesiones coronarias y te identifica aquellos que tienen lesión de tronco, que, como sabéis, ambos grupos requieren un abordaje diferente. Por tanto, el TAC. Y ya algo que venía del Courage, la magnitud de la isquemia debe obligarnos a que un paciente con más isquemia ir a intervencionismo o no. Lo vemos aquí, all-cause mortality e infarto de miocardio en función de isquemia severa, isquemia moderada o isquemia ligera o sin isquemia, incluso en varios, de alguna forma, en varios scores, y vemos que no hay diferencias significativas, a pesar de la severidad de la isquemia, del beneficio de la revascularización rutinaria. Por tanto, la isquemia, la magnitud de la isquemia no debería ser un marcador clínico para quien deba ser sometido a revascularización coronaria. Si tiene tratamiento médico óptimo y quizás sigue con angina, no eres capaz de controlar la angina, pues esos pacientes sí, para intentar resolver su angina, pero no por la magnitud de la isquemia, al menos en el escenario actual. Y la enfermedad coronaria, una cosa es la isquemia y otra cosa es la enfermedad coronaria. Vemos aquí la severidad de la enfermedad coronaria, vemos que, y esto es mejor, más beneficio o más riesgo, claro, a más isquemia, más riesgo. Lo que sí sabemos es que más severidad, más que isquemia, a más severidad anatómica, a más lesiones medidas por el CT, en este caso, peor pronóstico. No tanto con la isquemia. La isquemia no es un buen marcador de riesgo con el tratamiento actual, sí lo es la extensión y la severidad de las lesiones, pero con ese condicionante que no por tener lesiones o por tener lesiones más severas te vas a beneficiar más de intervencionismo. Por tanto, lección 5, en todos los pacientes con isquemia angina hay que iniciar tratamiento médico óptimo y todos ellos deben someterse a tratamiento médico óptimo. Y ya en los pacientes que a pesar del tratamiento médico óptimo sigan con angina y no quieran tener angina, o su médico, entre su médico y él, decidan que a pesar del tratamiento médico óptimo sigo con angina, pues ahí sí, considerar ir a la sala de hemodinámica, ver qué lesiones tienes y ver si esas lesiones son susceptibles de revascularizar. Pero después de una prueba con tratamiento médico óptimo y con tratamiento antianginoso óptimo. Vuelvo a repetir, nadie ha demostrado que en esos pacientes llevarlos a la sala de hemodinámica y dilatarlos les vayas a mejorar el pronóstico. Solo podrás mejorarle la clínica anginosa. Y ya un poco los tipos de angina en donde estos pacientes, donde no aplica los resultados de la isquemia, no aplica en síndrome coronario agudo, ni aplica en pacientes con angina reciente o angina progresiva, ni aplica en pacientes con síndrome coronario agudo o muy próximos al síndrome coronario agudo,
no aplica tampoco a insuficiencia cardíaca, tampoco aplica aquí, no aplica a pacientes con depresión de la fracción de eyección menos de 35 y quizás con otras consideraciones. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que los resultados del estudio de isquemia no aplican a angina no crónica, a angina que pudiéramos llamar inestable, no aplica a pacientes en insuficiencia cardíaca ni aplica a pacientes con fracción de eyección deprimida, donde ahí sí que la revascularización, tanto percutánea como sobre todo quirúrgica, juega un papel importante. Quizás en un subanálisis de la isquemia observamos que los pacientes con fracción de eyección ligeramente reducida, entre 35 y 45, que se incluyeron en el isquemia, que son estos de rayas discontinuas, en ellos el intervencionismo, la revascularización, sí fue mejor. Por tanto, si tu paciente tiene fracción de eyección entre 35 y 45, por supuesto si la tiene menos de 35 debes considerar la revascularización, pero también aquí en ligeramente reducida en los pacientes incluidos en el estudio de isquemia. Esto es un subanálisis publicado hace ya 2 años en Circulation, quizás ahí también con fracción de eyección ligeramente reducida la revascularización mejore el pronóstico de los pacientes. Y por tanto, necesitamos nuevas guías en base a estas consideraciones. Las guías del 19 de la Sociedad Europea de Cardiología se quedaron anticuadas. Hay unas guías más actuales de la angina de las sociedades americanas que ya contemplan de alguna forma estas lecciones que hemos aprendido del estudio isquemia, en donde en este momento el tratamiento de la angina crónica es fundamentalmente tratamiento médico. La importancia del TAC para descartar lesión de tronco o ausencia de lesiones, el tratamiento médico óptimo de forma global y solo en pacientes que siguen con angina a pesar del tratamiento médico óptimo deberían llevarse a la sala de hemodinámica. Quizás también los pacientes con fracción de eyección ligeramente reducida, entre 35 y 45, podrían beneficiarse de revascularización. Y ya vemos, además, es muy importante porque no hay ninguna diferencia en la mortalidad total en estos pacientes del estudio isquemia. Esto es muy importante. Y lo que sí ha habido es un tratamiento médico muy optimizado. Y probablemente esto sea un elemento clave, es decir, estatinas, alta intensidad de estatinas, IECA SORA2, presión arterial controlada, LDL controlado. La gran noticia en prevención y en prevención secundaria en el año 22 es que el tratamiento médico óptimo funciona y funciona muy bien. Por tanto, debemos esforzarnos en optimizar el tratamiento de nuestros pacientes, pero al final uno debe adaptar ese tratamiento, el tratamiento anginoso, a un perfil, debe individualizar, debe personalizar el tratamiento y ese es el gran mensaje. Al final hay que personalizar el mensaje, pero ojo, tener angina no es igual que ir a la sala de hemodinámica, ni mucho menos es igual que si tienes lesiones te tengan que dilatar, te tengan que poner un stent o operar, porque en ese escenario, excluyendo enfermedad de tronco, excluyendo insuficiencia cardíaca, no existen datos, y el estudio de isquemia es muy importante, que digan que con esa actitud tu paciente va a vivir más y va a vivir con menos riesgo cardiovascular, y lo que sí tienes que hacer es un abordaje integral. Vemos que necesitamos más investigación y necesitamos también, el isquemia nos dice, en este momento hay una extensión, vamos a ver si a más largo plazo, qué hacer con la isquemia sin lesiones coronarias. Veis que además en la ACC anteayer se ha presentado el estudio del Diltiazem. Diltiazem no mejora el pronóstico ni la situación clínica de pacientes con INOCA, con isquemia, con enfermedades coronarias normales. ¿Qué hacer en pacientes con fracción de eyección intermedia, que el estudio de isquemia sugiere, quizás, o historia de insuficiencia cardíaca, pero en este marco de fracción de eyección o con fracción de eyección
preservada, el tema de la revascularización completa y, bueno, en este momento tenemos una mortalidad tan baja en cardiopatía isquémica crónica óptimamente tratada que quizás la mortalidad no deba ser el objetivo fundamental que debemos perseguir en estos pacientes. Por tanto, sería como la 10ª lección, que necesitamos más información para seguir precisando de una forma individualizando mejor el tratamiento médico óptimo, el tratamiento de revascularización óptimo en nuestros pacientes con cardiopatía isquémica. Muchas gracias. Doctor Juanate, muchísimas gracias. En este momento damos espacio a las preguntas. Yo quisiera empezar con una, doctora, y tiene que ver con el hecho de que en nuestro medio, digamos, basados en este principio y en que seguramente ese grupo de pacientes con una anatomía que involucre lesiones del tronco, pues claramente tiene un comportamiento diferencial con relación a la revascularización, pero en nuestro medio no todos los centros tenemos la disponibilidad de hacer un coronario TAC en estos pacientes y seguramente la gran mayoría de ellos terminarán una coronariografía diagnóstica y el umbral seguramente terminará siendo más bajo para llevar a estos pacientes a intervención. ¿Cree usted que hay alguna estrategia, digamos, que permitiera solventar de pronto digamos, este aspecto con relación al abordaje de estos pacientes? O seguramente terminará uno también con ellos realizando más procedimientos desde el punto de vista invasivo, así sean diagnósticos. Bueno, si no tienes TAC, un poco aquí siempre está la duda de si mi paciente tendrá enfermedad de tronco, y en este momento la enfermedad significativa de tronco común de la coronaria izquierda es un escenario de revascularización. Si tienes lesión significativa por encima de 50, por encima de un 70%, debes revascularizar, mejor con cirugía, también puede ser con angioplastia. ¿Qué hacer si tu paciente tiene angina y angina típica y tiene isquemia? Puedes optar por un test de detección de isquemia, que tiene algunas limitaciones, porque como sabes en el tronco, a veces los test de detección de isquemia, tanto el eco de estrés como puede ser los isótopos, pero tanto el eco de estrés como isótopos tienen algunas limitaciones, pero podrías optar, y si el eco de estrés o los isótopos con fracción de eyección normal te sugieren que podría haber enfermedad coronaria extensa, con isquemia en múltiples territorios, pues ahí sí, ir a la sala de hemodinámica, llevar a cabo una coronariografía y ver si realmente tu paciente tiene enfermedad de tronco o no, al menos en los que tienen una fracción de eyección normal. Y si tiene enfermedad de tronco, decidir. Otra estrategia es, si es más fácil, ir directo en esos pacientes para conocer la anatomía coronaria y ver si tienen enfermedad de tronco o no, mediante coronariografía. Ese sería, si tú no tienes el TAC tiene una alta sensibilidad y yo creo que estará cada vez más disponible porque tiene un coste bajo, irradia muy poco, en un minuto casi se tiene la anatomía coronaria, pero si no, puedes optar por esto y si no tiene, claro, si tu paciente pues tiene isquemia muy localizada, pues mucha enfermedad de tronco no debe tener, pero si tienes dudas, cateterismo. Pero el gran problema es que si tú llevas a tu paciente a la sala de hemodinámica, tú eres el que decide si se tiene que revascularizar o no. Obviamente si tiene lesión de tronco sí, pero ojo, que porque tenga lesiones en otras coronarias, y esa es la gran lección de la isquemia, no se va a beneficiar de revascularización sistemática. No porque tenga lesiones hay que colocarles un stent, porque el enfermo no va mejor que con tratamiento médico óptimo solo. Solo va mejor si tiene lesión de tronco, si tiene disfunción ventricular, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección menor del 35, queda la duda en el 35 a 45, aunque parece que probablemente también la revascularización es mejor. Y si ya tiene angina y tú no eres capaz de controlársela con tratamiento médico y el paciente sigue quejándose de angina, no que tenga isquemia, porque cada vez el estudio de isquemia también le dio mucho valor a la anatomía y menos a la isquemia. Y también se están haciendo muchas menos pruebas de detección de isquemia, porque tengo isquemia y ¿qué? Pues la magnitud de la isquemia no orienta a quién hacer una cosa o hacer otra, pero si tienes angina y a pesar del tratamiento antianginoso, pues ahí sí puedes decidir, pero ese sería el escenario. Pero la gran cuestión es que no por tener lesiones hay que poner un stent, ni hay
por qué operar en pacientes con angina crónica. Doctor, muchas gracias por su respuesta. El doctor Edison Muñoz nos pregunta un escenario pues, relativamente frecuente, y es en la búsqueda de la enfermedad coronaria en el paciente que tiene una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo reducida, pero en ausencia de angina. ¿Cuál es su consideración con relación a estos pacientes? Bueno, los pacientes que tienen, que tienen fracción de eyección reducida con o sin el síndrome clínico de insuficiencia cardíaca, yo diría que especialmente en el síndrome clínico de insuficiencia cardíaca, tú debes ver si el sustrato es cardiopatía isquémica. Las guías europeas, y yo estuve en las guías de insuficiencia cardíaca del 16, éramos muy restrictivas. Estas guías del 21 de la europea también son bastante restrictivas. Sin embargo, como veis, hace unos días se presentaron las nuevas guías americanas de insuficiencia cardíaca y ya no son tan restrictivas. ¿Cuál es mi recomendación? Intentar descartar cardiopatía isquémica en esos pacientes con FEBI reducida. ¿Y cómo hacerlo? El TAC es una buena opción, pero si no tienes TAC, intentar ver si con alguna otra técnica puedes descartar isquemia miocárdica. TAC, y si no, ya en el peor de los casos, si tiene FEBI reducida, menos del 35%, llevarlo a la sala de hemodinámica y ver si tiene, sobre todo, enfermedad multivaso, y ahí sí, en ese escenario, enfermedad multivaso, FEBI menor de 35, las guías, sobre todo las guías americanas, también las guías europeas, después de los resultados del STITCH, sugieren que, debería revascularizar aún en ausencia de angina. Eso es un poco cómo ha ido evolucionando. Hay que descartar en FEBI reducida cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque si tienes anatomía susceptible, esos pacientes se benefician de la revascularización, sobre todo de la revascularización quirúrgica. Doctor, muchas gracias. El doctor Juan Pablo Flores tiene la mano levantada. Doctor Juan Pablo, tiene el micrófono activado. Buenos días, doctor Juan Atey. Primero felicitarlo por la excelente exposición, agradecerle acompañarnos el día de hoy, abrirnos un espacio en su agenda. Tengo dos dudas. Una, de cara al estudio isquemia, en el planteamiento de hacer primero tomografía y luego determinar isquemia por pruebas de detección de isquemia habituales. ¿Nuestro paradigma de manejo en nuestros pacientes debería cambiar así? Deberíamos de hacer primero en todos los pacientes, si tiene angina, tal vez tomografía, determinar que no tenga enfermedad de tronco, porque de cara al estudio, a los resultados del estudio isquemia, la isquemia que tengamos no se relaciona con los resultados de nuestros pacientes. Entonces deberíamos de ir a un planteamiento anatómico exclusivo, ir primero a la tomografía, y prácticamente las indicaciones al día de hoy de ecodobutamina, SPECT, bajarían, o prácticamente en este ámbito, por lo visto, prácticamente desaparecerían. Y la segunda pregunta es de cara a si cambia la detección de isquemia mediante resonancias 3 o se puede equiparar a la isquemia detectada por ecodobutamina, ecoestrés físico y SPECT. Muy interesante, Juan. Yo creo que ese es un tema muy, muy relevante. Se han reducido los pacientes que se someten en este momento a test de detección de isquemia, a evaluación de la isquemia. Como tú muy bien comentabas, el estudio isquemia ha puesto de relieve la importancia de la anatomía, más allá de la isquemia, de la extensión de la isquemia, y el estudio isquemia ha orientado a una visión más anatómica. De ahí el papel del TAC, más allá de pruebas funcionales. Por tanto, si tu paciente tiene angina, y es angina típica, un paciente con angina, ir a un abordaje anatómico, porque es la anatomía, como antes veíamos en los datos de la isquemia, la que orienta o te orienta mejor en tu actitud. Y esa anatomía te puede decir con el TAC si no tiene lesiones, si tiene lesión de tronco o dónde tiene las lesiones, en pacientes al menos con fracción de eyección normal. Por tanto, eso es así. ¿En dónde quedan los test de detección de isquemia? Pues en realidad quedan en algún paciente en donde tú tengas dudas de que eso que te está contando sea isquemia. Ahí podría quedar. E incluso en esos pacientes en los que tú tengas dudas de si lo que te está contando es angina,
podrías hacer una aproximación anatómica y verías si realmente tiene lesiones o no. También en ellos podrías hacer un test de detección de isquemia para ver si tiene isquemia o no, si esos síntomas es isquemia o no. Pero lo que sí es claro es que el estudio de isquemia ha puesto de relieve la importancia de una técnica como es el TAC en base a la anatomía. Es la anatomía la que en este momento de alguna forma dirige, no tengo lesiones o tengo lesión de tronco. Y luego, si la resonancia de estrés, la resonancia de estrés está muy bien, es más compleja, pero por ahora yo creo que la resonancia de estrés estaría en algunos casos, pero si alguien quiere detectar isquemia, la resonancia está muy bien para isquemia y para viabilidad, la importancia de la viabilidad, de la escala y de la magnitud de la viabilidad, pero por ahora la isquemia con resonancia, pues hasta cierto punto debería ser relativamente superponible a los hallazgos que tú obtienes o con el SPECT o con el eco en manos expertas, con el eco de estrés, con dobutamina o con ejercicio en manos expertas, ¿no? Pero sí son dos temas, sobre todo el primero extraordinariamente relevante, los test funcionales de detección de isquemia y utilizar la isquemia en la evaluación periódica de los pacientes han perdido mucho papel tras los resultados del estudio de isquemia. Doctor Juanate, muchísimas gracias. Y finalmente, una última pregunta del auditorio. El doctor Carlos José Jaramillo le agradece por la presentación, resalta que obviamente en el abordaje de estos pacientes es muy importante el cambio en los estilos de vida y con relación al papel de la rehabilitación cardíaca estructurada como una estrategia formal de intervención en estos pacientes, si tiene alguna diferencia con relación a los resultados y los desenlaces clínicos en estos pacientes con isquemia crónica. Bueno, la rehabilitación cardíaca, que en el fondo es integrar el manejo del paciente, orientarle en cómo cambiar el estilo de vida, cómo controlar sus factores de riesgo, cómo controlar la presión, los lípidos, la diabetes, utilización de fármacos antianginosos, es sin duda lo mejor que puedes llevar a cabo en un paciente de estas características. Todas las áreas de cardiología deberían disponer, al menos las áreas grandes, de programas estructurados de rehabilitación cardíaca de esta forma integrada, aprendiendo también a hacer ejercicio, pero más allá del ejercicio. En ese sentido, recientemente de nuevo vuelve a aparecer que la rehabilitación cardíaca es lo más coste eficaz en este grupo de pacientes, una publicación muy reciente del European Heart Journal de la semana pasada, comparando en el registro sueco de pacientes con cardiopatía isquémica, aquellos que iban a un programa de rehabilitación frente a los que no, el pronóstico era mucho mejor en los que iban a un programa de rehabilitación. Es claro que la rehabilitación cardíaca, entendido como programas integrados de manejo de estos pacientes, es una prioridad a poner en marcha en todas las áreas de cardiología. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. El doctor Miguel Ángel Medina nos pide que si por favor nos podría compartir la presentación o los artículos de la revisión. Muchas gracias. Por supuesto, yo os paso la presentación entera. Listo, doctor, pues yo creo que ya en función del tiempo damos por finalizada la sesión. Quiero reiterarle en nombre de la sección de cardiología del programa de medicina interna de la Universidad de Antioquia nuestro agradecimiento por haber sacado este espacio para nosotros y compartir un ambiente académico muy enriquecedor con su presentación el día de hoy. Quisiera ya para terminar, si usted nos quiere dejar un mensaje final con relación a la intervención, doctor. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros y realmente para mí es un placer poder dialogar y compartir con colegas y con colegas de un lugar tan impresionante como es Colombia y de un área tan increíble como es la Universidad de Antioquia y ojalá que pronto podamos compartir esto de forma presencial, idealmente ahí en vuestra ciudad y si no, pues en cualquier lugar de Iberoamérica o de Latinoamérica o en cualquier lugar de España, o en el Congreso Español de Cardio o en el próximo Congreso Europeo de Cardiología que será a finales de agosto en Barcelona. Por tanto, muy buenos días y estamos en contacto y muchas gracias por la invitación.